Por supuesto, a esta hora, por ejemplo, en la provincia de Concepción tenemos 23 grados, de una máxima de 24. En la provincia del Biobío, 25 de 35 que van a tener. En la provincia de Arauco están con 21 de 23 y, por supuesto, la región de Ñuble está teniendo hasta ahora también altas temperaturas, 24 de 34 que van a tener durante esta tarde y hacia la zona central mucho más. Entonces, importante prevenir los problemas obviamente vinculados al sol, pero además al calor, las altas temperaturas y la hidratación es fundamental. Lo hablamos con Nicole Chávez, nuestra nutricionista, por supuesto, para hablarnos sobre esta realidad que ya es parte de todos los veranos, a las altas temperaturas. ¿Cómo está? Bien, chicos, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Gracias por acompañarnos una vez más, Nico, para hablar de este tema que es tan importante porque, mira, viendo esta lámina que está súper explicativa respecto de cuáles son los signos de la deshidratación, Exacto. pucha, uno empieza a darse cuenta que tenemos varios. Más de algunos. Exacto. Más de alguno, lamentablemente. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar agua? El chileno en sí, y yo creo que a nivel mundial, es muy poco el consumo de agua. Tenemos el hábito muy mal incorporado, a veces tenemos más presente, otras veces se nos olvida. En algunas temporadas, por ejemplo, del año tiende a disminuir, como es otoño-invierno también. Entonces falta ahí poder trabajar mucho más en este hábito, que es súper importante porque la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Entonces cumple un rol fundamental en muchas funciones fisiológicas de nuestro cuerpo. ¿A qué debemos privilegiar también para ir ya desglosando con la hidratación? Que lo hemos hablado muchas veces con ustedes, los elementos que hidratan más, otros que deshidratan. Pero ¿qué debemos privilegiar en esta época de verano? ¿La hidratación con agua tibia, con agua helada, con agua con hielo? ¿O eso va a depender del gusto para capear el calor también? Exacto, eso va a depender del gusto y por supuesto ahora que es verano, que hay más altas temperaturas, lo ideal es que sea el agua lo más fresca posible, ya lo más heladita para que así también nos ayude un poco como extra a la regulación corporal. Ya, y agua solita, porque también ahí tenemos que entrar a decidir qué es lo mejor para hidratarnos. El té, el café, el mate, ¿son bebidas que hidratan de igual manera como el agua pura? Podrían contribuir a este porcentaje de hidratación diario siempre y cuando sea en una cantidad moderada. Ya, por ejemplo, si hablamos de mate, siempre se habla de alrededor de 1 litro diario más o menos, ¿ya? De las tazas de té o café pueden ser alrededor de 2 a 3 al día. Eso, complementado a otra ingesta de agua ya sola, puede aportarnos a nuestra hidratación diaria. Pero si yo utilizo, por ejemplo, solo el té o solo el café como método de hidratación, ahí obviamente no me está beneficiando mucho. Y ahora, ¿qué pasa con los jugos, por ejemplo? El juguito en polvo que preparamos en la casa, el juguito embotellado que viene listo, ya sea en su versión con azúcar o sin azúcar. Las gaseosas también, las bebidas de fantasía de distintos colores y sabores y nombres. ¿Qué hay de eso? En cierto grado hidratan porque es agua finalmente igual, pero no es la forma más óptima. Ya eso es súper importante tenerlo claro. O sea, obviamente si yo a lo mejor no me gusta el agua, porque por ejemplo nos ha pasado que hay pacientes que no hay caso que les guste el agua, podemos usarlo quizás como al principio mientras me hago el hábito de consumir un agua saborizada más natural quizás para que sea más preparada en casa, pero lo ideal es que eso ojalá sea de manera muy ocasional y no sea considerado como parte de la hidratación, sino que sea agua propiamente tal. Sí, y ojo con el tema de las bebidas, porque Claro. finalmente muchas personas la dan para capear la sed y da más sed el tomar bebida. Ahora quiero quedarme con el concepto del té, porque en otras oportunidades hemos estado hablando con respecto al té clásico que uno compra, pero hoy día es muchas personas que van comprando las infusiones, el té verde, el té tanto, el té negro, no sé, el agüitas de manzanilla, en fin. Si sacamos el té, y nos pasamos a los otros tipos de infusiones. ¿También es lo mismo? ¿También no incluye como hidratación? Eso sí podría considerarse como hidratación, porque ahí más que nada le dan un sabor al agua. No proviene de la planta del té en sí. Por ejemplo, los té verdes, los té con colores, por así decirlo, blanco, negro, etcétera, esos provienen de la planta del té que en sí, por la teína y por los procesos que tiene, genera un factor diurético en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero, por ejemplo, infusiones de hierba, infusiones de cáscara de fruta o agua de apio, por ejemplo, que es muy común consumirlo, o de flores pectorales, eso ya es parte de nuestra hidratación diaria. Me Puede parece considerarse. importante entonces especificar, el té negro, té verde, té rojo, Claro. siguen siendo té, Exacto. siguen teniendo Mal al teína, doctor yo. es decir, no son infusiones. Yo jurando, Exacto. jurando que tomaba agua. Tu té verde, Yo té verde ya no. no es infusión. O sea, té verde es todo tres, ¿no? Lo que son Exacto. infusiones, manzanilla, Las hierbas natico, principalmente. las hierbitas, esas Exacto. que vienen
8 juntas, Claro, claro. ¿cierto? Esas vendrían siendo infusiones. Sí, exacto. Y la que podemos preparar en casa también de manera natural. Que nos enseñaron ustedes la otra vez a preparar Claro. agüitas saborizadas. Hay varias opciones ahí, lo importante es poder aprovechar de esa igual. Por supuesto. Ahora, vamos con los signos de la deshidratación, que me parece súper importante porque quizás en estos días de tan altas temperaturas, bueno, sentir sed. Cuando ya tenemos sed, ¿estamos llegando tarde para hidratarnos? Es la primera alerta. Cuando yo ya siento sed es cuando ya perdí alrededor del 1 al 2% de mi peso corporal a través del líquido. Chuta. Entonces la idea es, siempre nosotros le decimos a los pacientes, evitar llegar a sentir sed. Eso es lo más importante, porque ahí ya es un signo de deshidratación. Pero es lo mismo la sed por deshidratación y la sed por comer cosas así como muy ¿Más saladas? condimentadas, más saladas, porque Sí. a mí me pasa que de repente me como un mariscal en alguna parte, un ceviche y me da mucha sed. Tiene que la ver misma. lo mismo? Exacto, porque principalmente esas preparaciones son saladas, por lo tanto tienen más sodio y se genera un Ahí desequilibrio está. electrolítico, entonces genera obviamente una mayor pérdida de agua, porque nosotros no solamente perdemos agua a través de la orina, sino que también perdemos, por ejemplo, a través de la respiración, a través del sudor, a través de las heces. Entonces, la suma de todas esas pérdidas es lo que va generando que uno finalmente se tenga que mantener hidratado todo el Sed tiempo. es sed entonces. Sed es sed. Exacto. Bueno, dato, por eso también en muchos locales de consumo de algunas bebidas alcohólicas, por ejemplo, ponen en la mesa todos estos snacks muy saladitos. Claro. Las, Va a ser sed. las canchitas, que son estas como el maíz Exacto. seco y con mucha sal, Con sal. o las cabritas saladas también, También. porque producen sed. Ahora, hablabas también de que perdemos agua a través de la orina y las deposiciones. ¿Qué pasa si vamos al baño y encontramos una harina, nada que ver, ahí sí que estamos mal. Ahí estamos. No, una orina Muy concentrada. muy concentrada, con un color muy fuerte, o quizás ¿Muy con pensativa o un olor, concentrada? con un olor muy fuerte también. Sí, ya lo que es la sed y la orina concentrada, yo estoy presentando una deshidratación leve, ¿Cómo se ve la orina concentrada? muy amarilla. Muy amarilla. Eso. ¿Cómo se huele? Ahí depende de igual de lo que se podría haber consumido en la alimentación, que igual Ok. influye en eso, pero principalmente el color es un amarillo muy concentrado, casi como color mostaza más o menos. Ya, pero ahí ¿Ya? tenés cuidado también con lo que se consume. Muchas veces hay, Exacto, también hay influye en el color. alimentos, pastillas, multivitamínicos que también ponen más fuerte el color de la orina. Sí, por eso que es importante tener en cuenta de que ya, si yo tengo la orina muy oscura y aparte estoy sintiendo sed muy constante, quiere decir que obviamente estoy deshidratada. Deshidratada. ¿Cuál es la orina ideal en cuanto al color? Es un amarillo pálido, muy pálido, casi transparente. De hecho, la vez pasada hablaba Karen que es normal también que la primera orina de la mañana salga un poco más oscura. Ok. Eso es normal, porque obviamente durante toda la noche no hemos ido al baño, entonces es normal que aparezca de ese color. Pero si ya durante el día ese color oscuro se sigue manteniendo, ahí es cuando tenemos que colocar mayor atención. Ahora, otro signo de la deshidratación son las mucosas secas. ¿Cuáles mucosas? Por ejemplo, la piel. La piel, inmediatamente sentirla de manera seca, constante, o por ejemplo la saliva, la falta de saliva y que genere que la boca también la sintamos seca, ya pueden ser también las mucosas a nivel, por ejemplo, del tracto genital, también puede ser debido a eso mismo, entonces hay que poner atención dependiendo de estos casos y ahí ya estamos hablando de una deshidratación moderada, o sea, Sí, y ahí porque- hay que poner mucho más atención todavía. A mí la piel, bueno, La piel del cuerpo no, acusa. pero la cara no se me pone seca, se me pone al revés, me pone más Oye, caliente. pero sí, la piel acusa. La piel acusa mucho cuando uno ya siente como tirante. Claro. Estoy como tirante, a lo mejor no se ve tanto, pero sí yo la sensación de estar seca. Exacto. Oye, y la debilidad y mareos aquí muchas veces ya estamos dando en un extremo o puede ser también parte de algo. Eso ya podría ser Esperable. algo más moderado, una deshidratación más moderada cuando ya hay presencia de debilidad, mareo, dolores de cabeza sobre todo. O sea, porque- subimos un nivel aquí. Exacto, hay mucha gente que anda con dolores de cabeza constante y la solución es medicamento, pero si profundizamos en su hábito a lo mejor no toman nada de agua y finalmente puede ser el dolor de cabeza debido a la falta de agua o el dolor, por ejemplo, de articulaciones. También muchas veces lo asocian a medicamentos, lo más fácil o quizás por, no sé, el peso u otras cosas, pero en realidad el líquido tiene mucho que ver en la lubricación de las articulaciones de nuestro cuerpo. O sea, sed y orina concentrada son síntomas leves. Exacto. Si tenemos las mucosas secas, la piel seca, debilidad y mareos, baja presión arterial, ¿eso cómo se manifiesta en el cuerpo? Eso ya es sumado a los otros indicadores que dijimos anteriormente. O sea, Ok. yo ya estoy con mucho dolor de cabeza, presión baja, debilidad, entonces ahí ya empiezan a aparecer peores condiciones en nuestro cuerpo. Y las Estos son contra- síntomas moderados. Exacto. Y las contracturas musculares tienen que ver con estos calambres que de Con los repente calambres. dan. A mí antes me daban antes en la noche. Exacto.
Y fíjate que a mi mamá también le pasaba y el doctor le recomendó una bebida mineralizada de una marca en específico y fíjate que se la anduvo pasando. Claro, es que ahí depende mucho, porque ya aquí estamos llegando a una deshidratación más severa. Por lo tanto, ya no hay solamente una pérdida de líquido en nuestro cuerpo, sino que también hay una alteración de electrolitos. Entonces, por eso que aquí muchas veces no basta solamente con colocarme a tomar agua y se me va a pasar, sino que muchas veces hay que usar sales de rehidratación que contienen electrolitos para regular esos A mí niveles. de repente me dan los dedos, un calambrito. Sí, cuando esto ya es frecuente, porque puede pasar de vez en cuando, pero cuando ya es frecuente, por ejemplo, todos los días, toda la semana, ahí obviamente hay que poner más atención. ¿Qué hay de la concentración y la memoria? ¿También se ven afectadas por la deshidratación? Sí, esto sobre todo como muy leve, comienza igual desde el 2% de la pérdida de porcentaje de agua corporal, pero ya cuando estamos hablando sobre un 4%, un 6%, ya los niveles de concentración, niveles cognitivos, de memoria se pierden por completo. Pero esto es acumulativo en un momento en específico, claro, vinculado a un día X, con altas temperaturas, poco consumo de agua, en ese momento en específico puede dar, o esto es una acumulación de lo que pasó, no sé, martes, miércoles estuve así y el jueves a lo mejor ya me está afectando. Y de repente eran 5 años. o Porque de repente, es que es claro, verdad, si esto es un hábito. Es verdad. Y si no lo adquirimos puede ser arrastrado no tiene por que ver años. con algo puntual solamente Puede, o algo sí, acumulativo pueden igual. ser los dos casos. O sea, obviamente ya cuando son signos más severos es algo puntual. En el momento que estamos presentando una deshidratación. Los síntomas más leves o moderados, por ejemplo, dolores de cabeza constante, como les decía, o sequedad en la boca, eso se puede dar quizás como algunas veces en la semana. Pero ya cuando son más severos es en el momento puntual. Ahora, ojos hundidos. Ujú. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo son los puntos? También producto de la falta de hidratación, ¿ya? Porque si se dan cuenta, cuando nosotros nos miramos a los ojos, igual hay como una lubricación en ellos. Entonces, obviamente, al faltar el agua, estos tienden como a hundirse por la falta también de contracción muscular del músculo ocular. Nunca he visto Ya. con ojos hundidos. He visto con ojos para afuera, pero hundidos. Claro, que por eso ya estamos hablando de un grado de deshidratación Ah, ok. muy severo, sí, muy Aquí severo. ya pasamos a severo, tal como Exacto. la taquicardia. Exacto. Severo, convulsiones, pérdida total del conocimiento. Y aquí esto es serio porque en casos extremos de deshidratación puede producirse la muerte. Exacto, ahí estamos hablando de días de estar de una deshidratación severa. Ok. ¿Y esto no tiene que ver con golpes de calor? También, pero si se mantienen en un lugar donde hay mucho calor, no tengo acceso a agua, no me he podido hidratar, obviamente podemos llegar a ese punto. Ahora, importante conocer también los grupos de riesgo de deshidratación. Ustedes también acá lo detallan para Sí. que nos cuentes cuáles son. Sí, los adultos mayores principalmente porque ellos van perdiendo un poco la sensibilidad a la sed. No se van dando cuenta de cuando tienen sed. Aparte de eso, por producto de la vejez también sus riñones van disminuyendo su función. Entonces muchas veces se vienen a dar cuenta cuando están deshidratados, cuando hay signos más severos. Entonces por eso es importante promover la hidratación en ellos, ¿ya? Y en el caso de los niños pasa exactamente lo mismo. O sea, igual no son tan conscientes de cómo es sentir sed, sobre Claro. todo los más pequeñitos. Entonces es importante que el papá o el adulto responsable de ellos siempre estén atentos de mantenerlo hidratado. Por eso es importante el hábito finalmente. Exacto, de formarlo siempre desde los pequeñitos, desde ya cuando empiezan su alimentación complementaria y pueden comenzar con la ingesta de líquido externo a la lactancia materna, es importante desde ahí empezar a formar el hábito. Y ahí la hidratación no solamente puede ir vinculada al consumo directo de agua, sino que también indirecto a través de las comidas. En Exacto. esta época, por ejemplo, una rica sandía puede ser también una forma de consumo importante de agua. Sí, nosotros llegamos a nuestro requerimiento diario, una parte con el líquido en sí y la otra con los alimentos, porque todos los alimentos tienen un porcentaje de agua, como decías tú, Luis, algunos más que otros, como la sandía, por ejemplo, como la piña, por ejemplo, como el melón en este tiempo. Entonces la idea es que todo esto lo podamos promover en nuestro día para llegar a nuestro porcentaje de hidratación diaria. Eso, ¿qué alimentos priorizamos entonces? Porque estoy pensando, no sé, en ensaladitas, por ejemplo, el pepino Exacto. tiene La mucha lechuguita. agua, La la lechuga. lechuga tiene mucha agua, pero ¿qué hay de los alimentos más sólidos o, no sé, el plato principal, por ejemplo? ¿Cómo podríamos ahí complementarlo para incorporar más agua? La idea siempre es el consumo de ensalada y de fruta. Ok. Siempre son los alimentos que tienen mayor porcentaje de agua. Por lo tanto, la idea es poder promoverlo lo más que podamos en este tiempo y de por sí el cuerpo como que pide opciones más frescas, producto también a las altas temperaturas. Entonces la idea es que no falte una ensalada a la hora de almuerzo, que no falten sus 2 a 3 frutas en el día y si son de estas que tienen mayor porcentaje de agua, mucho mejor todavía. ¿El plátano tiene porcentaje de agua? Tiene, pero un poquito menos que las otras frutas que mencionamos anteriormente. Es tan cómodo el plátano. Es súper cómodo, pero es verdad que hay que también hacerse el hábito finalmente, sí.
todo es cosa de costumbre. Exacto. Estaba pensando, claro, en una familia donde quizás los adultos son malos para tomar agua, difícilmente los niños de esa casa van a tener el hábito de tomar agua y esto se sigue replicando quizás eternamente. Entonces somos nosotros los adultos finalmente los llamados a cortar con esas malas prácticas, ¿no? Exacto. E incorporar estos alimentos que nos entregan un poquitito más de agua. Ahora, ¿qué consejos, por ejemplo, porque estoy pensando en esta época de verano, en esta época de altas temperaturas, la alimentación o la correcta hidratación nos puede ayudar en otros ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, para el trabajo, para hacer deporte y no fatigarnos tan pronto, para el buen dormir, por ejemplo? Sí, totalmente, porque como les comentaba, la mayor parte de nuestro porcentaje de corporal es agua. Por lo tanto, cumple muchas funciones, como les decía, lubricación de articulaciones, lo cual, por ejemplo, es fundamental a nivel del deporte para no tener riesgo de lesiones, ya el tema de la concentración, de la memoria, por lo tanto, es importante eso en el trabajo, por ejemplo, para estar atentos, los niños en clase. Entonces, es fundamental en este tiempo sobre todo. Y ahí es importante adaptarlo, porque, por ejemplo, hoy día hace calorcito, está un poquito nublado, pero no tanto. Por lo tanto, quizá hoy día mi cantidad de ingesta de agua que mi cuerpo va a requerir va a ser menor a la que quizás tuvimos ayer, porque ayer sí hizo mucho calor. Entonces, en ese caso, yo también tengo que ir adaptando a que si son días en que está la temperatura mucho más cálida, tengo que aumentar mucho más mi hidratación, y si aparte de eso voy a hacer ejercicio o algún tipo de actividad que va a requerir un mayor sudor de mi cuerpo, más todavía tengo que aumentar mi hidratación. Un clásico de estos tiempos es seguir preguntando por las bebidas isotónicas. ¿Funcionan? Sí. Funcionan sobre todo cuando estoy frente a altas temperaturas. Y más que nada en temas de ejercicio físico, porque ahí obviamente hay un gasto de pérdida de sudor mucho más mayor que una persona, por ejemplo, en un día con calor. Ahí no es necesario que sea... Y si se anda turisteando, no haciendo actividad física, pero turisteando, caminando, recorriendo, bueno, mejor una isotónica. Sí, porque finalmente igual estamos haciendo una actividad física, quizás no intensa, pero si estoy hablando de que voy a caminar horas y horas, sobre todo bajo calor y todo, entonces necesito mantener este tipo de hidratación que me va a ayudar un poquito extra. Ahora, sería importante también hacer la distinción, cuáles son las bebidas isotónicas finalmente, porque de pronto las tendemos a confundir con las energéticas. Sí, eso pasa. Isotónica no es igual a energética. No, las energéticas vienen con una cantidad de cafeína como base, ¿ya? Y que algunas veces se adicionan otros alimentos que tienden a pensar de que puede generar este efecto termogénico o de estimulación del sistema nervioso central, como por ejemplo el guaraná, que también es muy común. Las isotónicas son agua con electrolitos. ¿Ya? Principalmente potasio, sodio, dependiendo de ahí de cómo esté compuesta, ¿ya? Entonces son cosas totalmente distintas, porque uno es un estimulante de nuestro sistema nervioso central y el otro contribuye a la hidratación del cuerpo. Y claramente las energéticas no se la den a los... En realidad uno no debería tomar las energéticas ni combinarlas con nada, pero el caso de las energéticas, la idea es que los niños no lo consuman. ¿La isotónica sí pueden tomarla los niños? Pueden consumirla, pero también concentrado, porque el requerimiento de esta isotónica está planificado para el adulto. Entonces la cantidad de sodio y todos estos minerales que trae son pensados para un adulto. Entonces, por lo tanto, si le voy a dar a un niño, no puede ser la misma cantidad exacta que el adulto, y lo voy a considerar solamente en casos que sea estrictamente necesario, si no, agüita nomás. Ya, tengo que preguntarlo también, y esto no es una invitación a que nadie consuma nada, por supuesto, pero hay muchos que dicen, bueno, tengo un poquito de sed, destapo una cervecita. Una cervecita. Hidrata, porque también está esa asociación directa de la sed con el consumo particularmente de ese tipo de bebida alcohólica. Nos hemos convencido. Sí, mira, aquí en la cerveza hay estudios que han visto beneficio en la cerveza, pero sin alcohol. Que podría generar hidratación, ¿ya? Porque obviamente el alcohol genera el efecto contrario, porque nos deshidrata. Por eso entonces, da caña. claro, entonces obviamente productos o bebestibles con alcohol no nos van a hidratar por ningún punto. Ahora, quizás yo puedo sentir el frescor por el hecho de que está helado. Ajá. Por ese lado puedo decir, oye, sí me está hidratando, pero en realidad no me está hidratando. A propósito de sentir helado, ¿el helado hidrata? Sí no hidrata si es un helado, por ejemplo, de agua. Ah, ok. Si un helado de crema finalmente va a generar como el mismo efecto que la cerveza con alcohol, en el sentido de que como está heladito, va a aportar un poco de hidratación, pero no tanto como un helado de agua. Oye, a propósito de eso, el otro día veía un TikTok de una mamá que grababa al niño y de alguna manera él iba entendiendo el costo de la vida, porque decía, mamá, me fui a comprar este helado que compraba hace 3 años atrás, que costaba, no sé, no me acuerdo cuánto, 200 pesos. Hoy día me cobraron 600 pesos por el mismo, dijo
no, que está caro este país. Y ahí la mamá le explicaba también el tema del costo de la vida y todo. Porque claro, los niños tenemos esa vinculación cuando chicos que vamos a gastar la platita que tenemos en helado. Claro. Entonces, mejor comprar estos heladitos de agua. Sí, aparte son más económicos y no hidratan más. Y lo otro también es que si yo los puedo preparar en mi casa, que es simplemente agua y fruta, y a lo mejor le puedo Antes dar los un dulzor, vendían. está súper listo y es rapidito para poder hidratar. Que vuelva el vendían. cubo. ¿Se acuerdan del cubo? Sí. Qué grandes momentos. Los cubos, pues que eran los heladitos que venían dentro de una bolsita de Ay, plástico. una bolsita de plástico. Viste que uno los podía preparar en la casa y uno tuvo grandes emprendimientos siendo niño. Ahí era un jugo también bien, Malena. Por eso había que hacerlo. Claro, Por eso había que hacerlo. Para invertir en un jugo bueno. Exactamente. Exacto. Ahora, Nico, tenemos hartas alternativas para poder hidratarnos, ¿cierto? Sobre todo en esta época, la naturaleza es tremendamente sabia. Por algo hay también frutas ahora que tienen mucha concentración de agüita. Ahora, ¿qué pasa con la digestión en general y las altas temperaturas? Porque fíjate que hay algunos estudios recientes que vinculan las altas temperaturas a algunos problemas digestivos. Lo que señalan los especialistas es que, claro, a nivel corporal la sangre no está toda aquí en la guatita para poder hacer una buena actividad, ¿cierto?, intestinal y digestiva, tiene que irse a la piel para poder combatir las altas temperaturas y eso hace que aquí la cosa no funcione tan bien. Se pueden presentar algunos problemas, no sé, constipación, estreñimiento, náuseas con el tema de las altas temperaturas. Sí, más que eso también va asociado al tema de la falta de hidratación, porque el agua en sí ayuda a la formación de las heces de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si falta agua en nuestro cuerpo, nuestras deposiciones de por sí van a ser más lentas, es decir, voy a ir con menos frecuencia al baño y probablemente sean más duras. Entonces pase por un estado de estreñimiento, constipación. Por lo tanto, por eso que es importante que uno se mantenga bien hidratado para poder, por ese lado también, disminuir hinchazón, gas y todo lo que puede conllevar una mala digestión. O sea, el agua es como el W40 de nuestro De El agua nuestro es vida. cuerpo, exacto. ¿Cierto? Porque para la articulación, pero también para el funcionamiento de las cañerías. Sí, los nutrientes y el agua es esencial para que nuestro cuerpo pueda funcionar de manera correcta, por eso que tenemos que tratar de promoverlo siempre de manera óptima. Oye, y esto todo el año. Bueno, claro, Sí, en altas totalmente. temperaturas obviamente va más asociado, pero esto es todo el año que hay que tener este cambio de hábito. No quiero que se me hundan los ojos. ¿Cómo? Imagínate, se nos van a Viste, por último, para que no se te hundan los ojos, toma más agua. Gracias Gracias, por estar Nico. acá. No, gracias a ustedes. Un abrazo también a Karen, que siempre nos acompaña, Espacio Nutri, que nos enseñaron a hacer las agüitas saborizadas. Busque ese capítulo también porque están ricas, ricas, ricas. Sí, porque todo esto nos ayuda precisamente también a cuidar nuestro corazón, una vida saludable, una alimentación saludable, y ese es precisamente un tema de cuidado del corazón que siempre se vincula también a los